Bienvenidos a La Lupa, un espacio que analiza los sucesos más importantes del acontecer nacional e internacional, siempre desde la perspectiva, desde la mirada de los medios. Precisamente por el protagonismo que tienen las redes sociales en los últimos incidentes de desorden e intentos de desestabilización en Cuba, les presentamos hoy esta emisión especial de La Lupa. ¿Qué es en la práctica la llamada guerra no convencional denunciada? ¿A dónde puede conducir la retórica de cierta prensa de un supuesto clima de ingobernabilidad en nuestras ciudades? ¿Cómo se desarrolla en paralelo esta guerra desde sus dos escenarios fundamentales, la calle y los medios? Las respuestas a algunas de estas preguntas en los próximos minutos. El teléfono se ha convertido en el arma de combate, la mentira en las municiones y la verdad en el objetivo que debe ser abatido. Este podría ser el resumen de la llamada guerra no convencional que asedia a Cuba, fundamentalmente desde los sitios de redes sociales de Internet, pero los medios no se quedan atrás y dejan de cumplir con su función fundamental, que en definitiva es reflejar lo que es noticia y ahora construyen sus propias realidades. Pero no vamos a pecar nosotros de absolutos. Yadira Barrios me acompaña como siempre para hacer el análisis de medios. ¿Han sido todos los medios los que han dado esta visión? ¿Cómo tú lo ves? Exactamente, Ali. Mi saludo para ti, por supuesto, a todos los que eligen nuestra señal. Y efectivamente, son medios que históricamente han defendido una postura hostil contra todo lo que tiene que ver con el proyecto social cubano y hacen de los temas del acontecer nacional pues una prioridad en sus agendas. Por ejemplo, la campaña SOS Cuba, una campaña que, como recién anunciaba el canciller cubano, no fue iniciada en Cuba. Fue reconocida por noticieros como Telemundo, Univisión, América TV y precisamente quería mostrar algunas declaraciones con las que se pretende justificar pues la necesidad de esta llamada intervención humanitaria en Cuba. Veamos un fragmento. Con más de 8.000 médicos y profesionales de la salud, Solidaridad Sin Fronteras pide que se abra un corredor humanitario que permita hacer llegar de manera independiente a los cubanos suministros médicos y medicamentos en momentos en el que el sistema de salud de la isla está completamente colapsado. Toda esta crisis ha comenzado debido al grave estado del sistema de salud cubano. Es un sistema de salud que está en ruina, que lo hemos venido anunciando desde hace mucho tiempo, donde la mayor parte de los hospitales en Cuba están cerrados y los que quedan abiertos están colapsados. El sistema de salud cubano ha colapsado. No existe una infraestructura sanitaria ni ningún servicio de salud que garantice la salud de la población. Puedo así decirles categóricamente, en estos momentos, el sistema de salud cubano es el peor sistema de salud que existe en el planeta Tierra. No existe otro peor. Es un fraude total, sin contar con la carencia absoluta de especialistas y médicos que se le han ido de la isla constantemente. Y es un peligro, incluso para este país, tener tan cerca un foco de tantas enfermedades. Empezando por la protección de los médicos y el personal de la salud. Han muerto varios médicos en los últimos días en Cuba porque no tienen protección. Estamos escuchando declaraciones perfectamente desmentibles, no solo en medios nacionales, sino también en medios internacionales, como pueden ser páginas, digamos, oficiales de la propia OMS, de la OEPS. Y es que, sin lugar a dudas, el sistema de salud pública en Cuba es perfectible y hay mucho, digamos, que mejorar, pero con incuestionables logros, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y precisamente en cuanto a esto último, ellos mencionaban los recursos de los médicos para atender a los pacientes y en un propio reportaje dentro de esta misma información pues usan estas imágenes. Entonces estamos hablando de un tanto incluso de irrespeto a la propia audiencia. Otra línea de mensaje permanente ha sido el llamado a la participación del gobierno estadounidense en los asuntos internos cubanos. Por ejemplo, veamos un fragmento.
Líderes del régimen cubano llegaron este mediodía a la Casa Blanca con una exigencia para el presidente Joe Biden. El pueblo cubano necesita una intervención militar urgente. Necesitamos la voz del presidente, pero también necesitamos intervención del gobierno federal de una forma o de otra. Una vez más vemos solo una carta de la moneda, incluso un papel que no le corresponde a medios de prensa que en esencia deben ser servidores públicos y están tomando, pues, digamos que la voz de propios partidos políticos y haciendo campaña política prácticamente sobre asuntos que no son de la injerencia estadounidense. Bueno, Ali, por aquí una pequeña mirada, digamos, a algunas de las manipulaciones más burdas que hemos visto en los medios en los últimos días. Hay que decir, Yadira, que esta organización que agrupa a estos médicos que han estado hablando sobre la situación sanitaria de Cuba es una organización que agrupa a 8.000 médicos. De más está hablar ahora de la cantidad de médicos que tiene Cuba por todo el mundo y los que dispone para atender la situación sanitaria en Cuba. Esta es una guerra cuyo fin máximo no se limita al mundo digital. Su fin es la realidad. Busca articularse junto a una campaña política, diplomática, que permita crear los pretextos para una intervención humanitaria, un término que está de moda ahora mismo. Muchos se preguntan la diferencia entre intervención humanitaria e intervención armada. Bueno, al menos desde la historia de lo que han hecho las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados, el video que vamos a presentar a continuación es una posible respuesta. Una intervención que de humanitaria, bueno, quizás que la protagonizaron seres humanos, lamentablemente. Vamos a sumar a nuestro análisis a nuestro invitado de hoy. Se trata del profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, también periodista de la revista Alma Mater, Max Barbosa, con quien quiero conversar precisamente, por supuesto, sobre esta campaña que se está desatando, que se está en pleno desarrollo, digamos, contra Cuba. Max, concretamente, ¿qué características presenta estas acciones desde el punto de vista mediático? ¿Por qué está en el centro, digamos, el tema de la manipulación? Al equipo de La Lupa y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en un contexto donde las redes sociales, las redes sociales digitales, Internet como contexto, son un escenario perfecto, el caldo de cultivo perfecto para hablar de manipulación mediática, para hablar de manipulación informacional. El término fake news es un término muy recurrido, pero a mí ni siquiera me gusta llamarle fake news porque las noticias falsas no existen, las noticias tienen que ser verdaderas. Y en este contexto de Internet, hoy pues se propagan informaciones que pueden ser falsas, pueden tener parte de realidad, pueden estar construidas desde una realidad anterior y sacadas de contexto. Todo esto forma parte de ese proceso de manipulación mediática, de manipulación informacional, y son informaciones que se propagan a través no solo de los sitios de redes sociales, sino se propagan a través de los servicios de mensajería. Por ejemplo, cuando un amigo te envía una información que no está contrastada, que no está verificada sobre un tema específico, pero que es creíble porque te lo envía un amigo, o es creíble porque al inicio del audio dice el que habla es una persona con determinada jerarquía, supuestamente, sobre el tema.
y es información que no es real, que es falsa. También, en cierta medida, tiene que ver con la sobreabundancia de información. Es decir, no solo con la desinformación per se, no solo con las noticias falsas o con las informaciones falsas, sino que hay sobreabundancia de información y todo el mundo está hablando de lo mismo en un contexto como el actual. Todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo replica la información que puso un medio anterior o que puso una fuente anterior en redes sociales. Y son ejemplos que deberíamos a veces estudiar para saber también cómo contrarrestar ese efecto. No me atrevo a decir que son más las personas que están desinformando que las que están informando, pero sí hay mucha replicación de esa información. Max, mantente con nosotros porque te tengo una segunda pregunta, pero antes quiero comentar que en esta guerra participan no solamente los medios tradicionales o las redes sociales de Internet. Por ejemplo, se ha visto que se utilizó y se utiliza la etiqueta SOS Cuba desde grupos de compraventa en Internet, que por supuesto cuentan con gran popularidad en Cuba, sobre todo en este tiempo de pandemia, y lo utilizan ahora para convocar a las acciones de calle, incluso con manuales didácticos de las técnicas concebidas en la llamada guerra de cuarta generación. Más adelante quizás podamos poner algunos de estos fragmentos. Max, pero me gustaría seguir profundizando contigo, porque esto que acabo de decir es una evidencia de que lo que se habla de esta guerra no convencional, donde se articulan usuarios conectados, control con robots, parece una guerra de ciencia ficción. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no estamos exagerando. Estamos realmente en un contexto donde si la guerra sigue siendo también con bombas y tiros, estamos donde están las personas, que es en Internet. Y ahí también hay una guerra con intereses políticos. Recordemos la Plaza Tahrir, Hosni Mubarak en Egipto, y cómo las personas se movilizaron hacia esa Plaza Tahrir a tumbar el gobierno de Hosni Mubarak. Pero esta movilización, si bien también tuvo que ver con la manera en que las redes se articularon desde las propias gentes, hubo un catalizador que tuvo que ver con Twitter, con las redes, con poner desinformación en las redes, en decir, bueno, está sucediendo esto en Egipto, esta es nuestra situación actual, donde en parte podía suceder así, pero por otra parte no llegaba a los niveles tal vez en que las redes sociales lo amplificaban. Eso mismo está pasando también en parte en Cuba hoy. Hoy estamos viendo un escenario donde en las redes sociales Cuba aparentemente se está cayendo. Sin embargo, cuando vas a la calle se mantiene el ambiente cordial de nuestro país con la vacunación, se mantiene el ambiente cordial de nuestro país con las personas llevando su rutina diaria. Gracias, Max, por tu presencia en La Lupa. Les comentaba que en esta guerra de cuarta generación no solamente se utilizan los medios de comunicación, las redes sociales, también comentaba cómo algunos grupos de compraventa en Internet, esos grupos que son utilizados por las personas para hacer actividades, digamos, comerciales, para encontrar determinado producto que necesitan en un contexto muy particular, muy complejo, por el contexto de pandemia. Bueno, allí se colocaron mensajes que incitaban a la violencia, que exponían el manual de la llamada guerra de cuarta generación. No sé si tenemos las fotos que ilustran claramente cómo le explicaban a los ciudadanos qué deben hacer, cómo deben actuar en una manifestación, cómo enfrentar a las fuerzas policiales, cómo utilizar el teléfono, de qué manera conectarse. Y estamos hablando que son sitios donde las personas no consumen una información o un contenido de corte ideológico, sino que van en busca de otros intereses, de otros consumos. Esta es una clara evidencia de cómo esta guerra tiene dos caminos que van en paralelo, que van al mismo tiempo. Se trata del camino, el escenario virtual,
el escenario de los medios de comunicación y por otra parte la calle, que muchas veces van en direcciones muy distintas, pero muchos ciudadanos confunden un escenario con el otro. Precisamente en La Lupa ahora nos vamos a la calle, el escenario real, el escenario que ha estado presente y del que ha estado pendiente buena parte de la comunidad internacional en los últimos días. Vamos a ver el siguiente reporte de la colega Regla Abreu para ver las calles de La Habana, cómo están en este minuto. Así amaneció la capital cubana este viernes. Hoy se reportaron 6.460 casos positivos a la COVID-19, de ellos 1.888 solamente en la ciudad de Matanzas. Y mientras muchos se ocupan en profundizar el odio y las diferencias, otros, desde dentro y fuera de Cuba, se unen por un bien común. Uno de los sitios que no ha detenido la recogida de donaciones para la Atenas de Cuba es la Universidad de La Habana. Desde el lunes, más de 400 personas llegaron hasta la Facultad de Matemática y Computación de la Colina Universitaria, todas movidas por el mismo sentimiento. Ahora mismo se puede observar cómo en la Universidad de La Habana, además de tranquilidad, de respirar una vida cotidiana de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros jóvenes, se aprecia cómo la Universidad de La Habana una vez más abre sus brazos para ayudar a nuestro pueblo, en este caso bueno, con la iniciativa de la recepción, la recogida de las donaciones para la hermana provincia de Matanzas. La preocupación primero por la actividad nuestra, pero sobre todo por la situación sanitaria de ellos y de los propios miembros que surge la idea, porque en un primer momento, en una primera instancia, nosotros habíamos hecho una donación de sangre hacía unas semanas y de la Junta Directiva estábamos esperando a no estar pidiendo donaciones constantemente a nuestros miembros, y lo que sí son los propios miembros los que deciden hacer eso. A partir de ahí nosotros como Junta lo que decidimos fue bien, vamos a organizar logísticamente eso. Establecimos 4 puntos en la ciudad, distantes, para evitar una aglomeración masiva de gente acá. Establecimos 4 puntos en la ciudad que en esos puntos vinieran los miembros a entregar las donaciones. Solamente estoy donando yo en el nombre personal, también dono en el nombre de mi barrio, de mis vecinos, de mi familia, de muchas personas que me apoyaron en este llamado de la donación a Matanzas y bueno, que es un esfuerzo colectivo que se ha hecho de manera general, ¿no? Entonces reitero que el llamado debe ser a la unidad y a los que más lo necesitan en estos momentos y centrarnos en las cosas que realmente son importantes. Al costado de la universidad, uno de los vacunatorios del municipio Plaza de la Revolución continúa con normalidad el proceso de intervención con Abdala. Tenemos el apoyo de los trabajadores y los alumnos y bueno, que constantemente han estado con nosotros en todo este proceso que ya llevamos con estas 4 semanas, que en esta semana precisamente estamos culminando con la tercera dosis. Son cientos los que ya han recibido su dosis y eso también demuestra cuánto interés tiene la Universidad de La Habana y nuestro país para poder inmunizar a nuestra población y que realmente es un logro de nuestro sistema. En días donde las redes se inundan de imágenes de odio, donde la búsqueda de culpables polariza a amigos y familiares, un grupo, por suerte inmenso, de personas continúa con la mirada en el verdadero enemigo común. Y mientras la COVID-19 sigue sumando casos a nuestras estadísticas, ellos le hacen frente desde todas partes con la solidaridad. Regla Abreu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, Regla, por esta colaboración con La Lupa. Hoy hemos hablado en nuestro espacio sobre un suceso que está en el centro mismo de la realidad de los cubanos. Todos, de una forma u otra, somos víctimas de la sobreinformación, de la manipulación y noticias fuera de contexto. Distinguir entre lo legítimo, lo legal, lo violento y lo pacífico es parte de los desafíos de nuestros días en los que ya nadie es un espectador pasivo de la realidad. Ante un bombardeo diario de mensajes, desde La Lupa la recomendación es a la responsabilidad, a no creer ciegamente que todo lo que leemos, comentamos o compartimos es verdad absoluta. Esta es una guerra en toda su dimensión porque comienza con los pulgares sobre un teléfono y podría terminar con el índice sobre un arma de combate. Hasta la